Desde que era niño, siempre me llamó la atención ese viejo reloj de pared en casa de mi abuela. Era enorme, con un marco de madera tallada y un péndulo dorado que se movía con precisión. Cada hora, sin falta, soltaba un golpe seco, como un latido profundo que resonaba por toda la casa. Mi abuela siempre decía que ese reloj tenía mucha historia, pero nunca quiso dar detalles. Cuando ella falleció, el reloj quedó en la sala, cubierto por un manto blanco como todo lo demás mientras la casa estaba vacía. Nadie se atrevió a llevárselo, ni siquiera mi mamá, que dijo que ese reloj no era normal. Cuando me mudé solo, decidí quedármelo. Había algo en él que me hacía sentir conectado con mi abuela, como si al oír ese golpe de cada hora, ella aún estuviera presente. Lo instalé en la sala de mi departamento, donde encajaba perfectamente con los muebles viejos que había heredado. Al principio todo fue normal. El reloj marcaba la hora con precisión, y su sonido constante me daba cierta tranquilidad. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas que no tenían explicación. Una noche, mientras veía la tele, noté que el péndulo se había detenido. No le di importancia. Pensé que tal vez necesitaba darle cuerda o ajustar algo. Me levanté, abrí la parte trasera y al mover el péndulo, sentí un escalofrío inexplicable. No había nada raro en el mecanismo, pero el aire alrededor del reloj estaba más frío, como si tuviera un clima propio. Después de eso, comenzaron los sonidos. No el típico tic-tac, ni el golpe de cada hora, sino un murmullo, muy bajo, casi imperceptible. Al principio pensé que era el sonido de los engranes, pero conforme pasaron los días, se volvió más claro. Era una voz, como si alguien estuviera hablando desde dentro del reloj. Una noche, mientras intentaba dormir, el golpe del reloj sonó más fuerte de lo habitual, como si alguien hubiera dado un martillazo en la sala. Fui a revisar, pero todo parecía normal. Sin embargo, esta vez me atreví a escuchar con más atención los murmullos. Las palabras no eran claras, pero había un tono de desesperación, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Decidí ignorarlo, pero las cosas solo empeoraron. El reloj comenzó a sonar a deshoras, marcando la hora incorrecta o golpeando varias veces seguidas, como si estuviera molesto. Una madrugada, justo a las 3, me desperté de golpe. El reloj estaba sonando sin parar. Pero al llegar a la sala, noté algo que me hizo retroceder. El péndulo no se movía, pero los engranes seguían girando, y la voz dentro del reloj se escuchaba con más fuerza. Tomé el reloj y lo bajé de la pared, decidido a deshacerme de él. Sin embargo, al abrir la tapa trasera, encontré algo que no había notado antes. Una pequeña inscripción tallada en la madera. Decía: "El tiempo no perdona". Esa misma tarde llevé el reloj a un anticuario en el centro de la ciudad. Le conté al dueño, un señor mayor, lo que había pasado, esperando que él tuviera alguna explicación. Cuando vio el reloj, su rostro cambió de inmediato.
Me dijo que ese tipo de relojes solían usarse en velorios en tiempos antiguos, y que algunos se quedaban cargados con las energías de las personas que habían estado cerca de ellos. No quise saber más. Lo dejé ahí y me fui. Desde entonces, no he vuelto a escuchar el sonido del reloj, pero a veces en las madrugadas, juro que todavía puedo sentir ese mismo escalofrío en la sala de mi casa, como si algo estuviera buscando el tiempo que ya no tiene. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo de mis sueños en una empresa grande, del centro de la Ciudad de México. Era mi primer empleo formal, y aunque las jornadas eran largas y el ambiente competitivo, no podía quejarme. El edificio donde trabajaba tenía 15 pisos, un edificio gris que se alzaba sobre Paseo de la Reforma, lleno de oficinas modernas y empleados desde siempre corriendo con café en la mano. Mi puesto estaba en el piso 9, pero había algo raro en ese lugar desde el principio. Una vez, durante la inducción, mientras nos mostraban las áreas comunes, noté que en el ascensor no había botón para el piso 15. Pensé que era un error del panel o algo sin importancia, pero luego escuché a 2 empleados hablando. «Es mejor que nunca preguntes por el último piso», dijo uno, casi en un susurro. «¿Por qué?», respondió el otro, nervioso. «Solo no lo hagas». Eso encendió mi curiosidad. ¿Por qué habría un piso del que nadie hablaba? En las semanas siguientes, traté de averiguar más, pero cada vez que mencionaba algo relacionado con el piso 15, la gente cambiaba de tema o me miraba incómoda. Incluso los más amigables me pedían que no fuera tan curioso. Una noche, después de quedarme hasta tarde para terminar un reporte, decidí investigar por mi cuenta. Eran casi las 11 de la noche, y el edificio estaba prácticamente vacío. Me subí al ascensor, solo para descubrir que no había forma de acceder al piso 15. Aún así, noté que los botones parecían más sensibles de lo normal esa noche. Toqué la zona donde se suponía que estaría el botón, entre el 14 y el 16, y para mi sorpresa, se encendió una luz tenue. El ascensor comenzó a subir lentamente, más despacio de lo habitual. Sentí un nudo en el estómago cuando vi que la pantalla digital marcaba 15. Las puertas se abrieron con un chirrido, revelando un pasillo oscuro y un completo silencio. Salí, con la linterna de mi celular como única guía. El aire estaba más frío, casi húmedo, como si hubiera pasado años sin ventilación. A diferencia de los otros pisos, este no tenía encendidas las luces, ni señales de haber sido usado. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras, y el suelo, de mosaicos rotos, parecía tener décadas de abandono. Al fondo del pasillo, vi una puerta entreabierta. Me acerqué con cautela, pero antes de llegar, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí como mi respiración se aceleraba, mientras intentaba convencerme de que solo era el eco de mis propios pasos. Abrí la puerta con cuidado y descubrí lo que parecía ser una sala de juntas, pero estaba completamente vacía, salvo por una mesa larga de madera vieja y una silla al final que parecía recién colocada. Me acerqué para examinarla mejor, y fue entonces cuando escuché un susurro, muy bajo pero claramente dirigido hacia mí. «¿Qué haces aquí?».
Mi celular cayó al suelo al escuchar esas palabras. La linterna apuntó hacia la silla, y aunque al principio no vi nada, poco a poco me di cuenta de que había alguien sentado ahí. Era una figura delgada, con un rostro completamente pálido. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. No había vida en ellos, solo dos cuencas oscuras que me miraban fijamente. Retrocedí sin quitarle la vista de encima, pero antes de que pudiera salir corriendo, las puertas del ascensor se cerraron con fuerza, dejándome atrapado. La figura se levantó lentamente, y aunque estaba a varios metros de distancia, sentí como si su presencia me envolviera, como si el aire mismo se comprimiera a mi alrededor. El tiempo no es tuyo aquí, dijo con una voz que resonaba en mi cabeza. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero de pronto el ruido del ascensor me sacó de mi parálisis. Las puertas se abrieron, y sin pensarlo corrí hacia adentro. Presioné el botón para bajar, y mientras las puertas se cerraban, vi por última vez esa figura parada en el umbral de la sala, inmóvil, pero con una sonrisa que no parecía humana. Cuando el ascensor llegó al lobby, salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche, lógicamente, no pude dormir. Y al día siguiente, intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero solamente obtuve miradas incrédulas o que no me hicieran caso. Finalmente, decidí renunciar y nunca más volver a ese edificio. A veces cuando paso por Reforma, no puedo evitar mirar ese edificio. Desde afuera, parece completamente normal, pero ahora sé que no lo es. No sé qué era lo que vi en ese piso, pero sé que no pertenezco ahí y que nunca debí haber subido. Desde que tengo memoria, mi familia ha vivido en una vecindad de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. El lugar siempre ha tenido su encanto, con vecinos que parecían más familia que otra cosa, pero también cargaba su buena dosis de historias extrañas, de esas que todo el mundo cuenta en las reuniones, pero que uno nunca cree hasta que lo vive en carne propia. Mi cuarto estaba en la planta alta, justo al final del pasillo que daba a la azotea. La azotea era un espacio amplio, donde la gente tendía ropa, guardaba cosas viejas o de vez en cuando organizaba reuniones. Pero siempre había algo raro con ese lugar, sobre todo de noche. Mis vecinos mayores decían que por ahí rondaba el vigilante, un hombre alto, flaco y con un sombrero grande, que aparecía cuando la luna estaba llena. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que era una manera de asustar a los niños para que no estuvieran jugando donde no debían. Pero todo cambió una noche de septiembre del año pasado, cuando me tocó vivir algo que todavía me cuesta explicar. Eran como las 11:30 de la noche, y estaba estudiando para un examen en mi cuarto. Todo estaba en completo silencio, excepto por el zumbido de un foco que nunca cambiábamos porque todavía servía. Fue entonces cuando escuché pasos en la azotea. Al principio pensé que era un vecino tendiendo ropa tarde, aunque me pareció raro porque a esa hora ya nadie subía. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con mucho cansancio o cargando algo pesado. Me levanté de la silla y abrí la puerta del pasillo. Desde ahí podía ver la escalera que llevaba a la azotea, pero todo estaba oscuro. Seguro es don Héctor, pensé, refiriéndome al vecino que siempre dejaba las cosas para último minuto. Decidí ignorarlo y regresar a mis apuntes, pero los pasos no se detuvieron. Lo peor era que ahora parecía que no solo caminaban, sino que arrastraban algo metálico,
como si estuvieran moviendo cadenas. El ruido comenzó a ponerme nervioso, así que decidí salir a ver qué estaba pasando. Subí las escaleras con mi celular en mano, usando la linterna para alumbrar. La puerta de la azotea estaba entreabierta, y el aire frío me golpeó cuando la empujé. Lo que vi me dejó helado. Al fondo, cerca del tanque de agua, había una figura de pie. No era don Héctor, eso estaba claro. Era un hombre muy alto, con un sombrero de ala ancha que le cubría la mayor parte del rostro. Estaba de espaldas, inmóvil. Pero lo más extraño era que en su mano derecha sostenía una cadena larga. Que caía al suelo. Quise decir algo, preguntarle qué hacía ahí, pero las palabras no salían de mi boca. De pronto, la figura comenzó a moverse. No caminó ni giró hacia mí, sino que pareciera deslizarse, como si no tocara el suelo. La cadena hizo un ruido espantoso al arrastrarse detrás de él. Sentí que el cuerpo no me respondía, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La figura se detuvo justo al borde de la azotea y, sin previo aviso, giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había un vacío negro, como un agujero que absorbía la luz de la linterna. En ese momento, un portazo fuerte me sacó del trance. La puerta de la azotea se cerró de golpe, y el ruido me hizo reaccionar. Bajé corriendo las escaleras, tropezándome varias veces hasta que llegué a mi cuarto. Cerré la puerta y me metí bajo las cobijas, temblando como nunca en mi vida. A la mañana siguiente no dije nada. ¿Cómo iba a explicar lo que vi sin que pensaran que estaba loco? Pero al salir al pasillo, escuché a doña Clara, la vecina de enfrente, platicando con otra señora. Otra vez cerraron la puerta de la azotea en la noche, dijo. Seguro fue el vigilante. No volví a subir a la azotea de noche, ni siquiera para asomarme. Hasta la fecha, cada vez que escucho ruidos en el techo, prefiero ignorarlos. Hay cosas que es mejor